Bien, este es un problema más sobre la ecuación de Bernoulli del libro Mecánica de Fluidos de Robert L. Mott. Es el problema 661 y dice lo siguiente. El agua a 10 grados centígrados fluye desde el punto A hasta el punto B por la sección fabricada que se muestra en la figura 620 a razón de 0.37 metros cúbicos por segundo. Si la presión en A es de 66.2 kilopascales, calcule la presión en B. Tenemos ahí la figura, es una tubería. Tenemos el punto A y el punto B. Dice que el agua fluye desde el punto A, que está en la parte de abajo, hasta el punto B. Notamos ahí que es una tubería cónica y nos proporciona como dato el flujo volumétrico y nos proporciona además la presión en el punto A y nos pide calcular la presión en B. Entonces, bueno, pues identificamos qué es lo que nos pide la presión en B. Y para calcular o para comparar este sistema, vamos a utilizar la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli nos dice que la presión en el punto A, dividida entre el peso específico del fluido, más la altura en A, más la velocidad en A, velocidad al cuadrado en A sobre 2G, es igual a la presión en el punto B, dividido entre el peso específico del fluido, más la altura en B, más la velocidad al cuadrado en B sobre 2G. Entonces, la ecuación de Bernoulli nos sirve para comparar la presión en dos puntos, o la altura de dos puntos, o la velocidad en dos puntos. Todo eso depende de lo que nos pide el problema, es lo que podemos calcular con la ecuación de Bernoulli. Aquí también debemos de tener en cuenta que el primer término, presión en A sobre peso específico, se le conoce también como la carga de presión. Y luego la altura en A, que se representa como ZA, se conoce como la carga de altura. Y la velocidad al cuadrado sobre 2G se conoce como la carga de velocidad. Eso es para el punto A, para el punto B pues es exactamente lo mismo. Entonces, bueno, desde luego que debemos de tener ahí los datos para poder calcular lo que nos pide. Vamos a despejar la presión en B, que es lo que nos están pidiendo. Y nos queda de esa manera, ya reacomodando nuestra ecuación, nos queda de esa manera. Presión en B sobre peso específico es igual a la presión en A sobre peso específico más la diferencia en la carga de altura más la diferencia en la carga de velocidad. Ya tenemos ahí el despeje de lo que nos pide. Vamos bueno, nos falta un paso, lo vamos a hacer más adelante. Por lo pronto vamos a verificar a ver qué datos tenemos. Recordarán ustedes que la presión en A ya la tenemos, las alturas en A y en B podemos obtenerlas sin ningún problema. No tenemos las velocidades, pero bueno, vamos a seguir. Entonces tenemos el peso específico del líquido, que es agua a 10 grados centígrados. Tenemos el flujo volumétrico. Tenemos la presión en el punto A. La altura en A es 0. La altura en B es 4.5. Desconocemos las velocidades, pero las podemos calcular ya que tenemos el flujo volumétrico y tenemos los diámetros. Tenemos que el flujo volumétrico en A es igual al flujo volumétrico en B, perdón. Por lo tanto, tenemos la ecuación de continuidad que nos dice que el área de A por velocidad en A es igual al área de B por la velocidad en B, y todo eso pues es igual al mismo flujo volumétrico del sistema. Despejamos la velocidad en A, sustituimos los datos que tenemos y hacemos nuestro cálculo de la velocidad en A. Ahí la tenemos ya.
La velocidad en B, vamos a hacer lo mismo. Despejamos, sustituimos velocidades, sustituimos datos y calculamos la velocidad en B. Ya tenemos las velocidades, creo que ya tenemos todo para poder sustituir en nuestra ecuación. En el paso anterior nos quedamos hasta ahí. Les decía que nos faltaba un paso, que es despejar el peso específico del fluido. Entonces ya nuestra presión en B nos queda de la siguiente manera. El peso específico que estaba como denominador pasa multiplicando a toda la ecuación. Sustituimos todos los valores, ya tenemos el peso específico, la presión, la altura en B, tenemos las velocidades y vamos a balancear ahora unidades, es kilonewton sobre metro cúbico con kilonewton sobre metro cúbico, newton con newton, metro cuadrado con metro, segundo con segundo cuadrado, y nos queda finalmente la presión en B, que es igual a 34.87 kilonewton sobre metro cuadrado, que es lo mismo que kilopascales, que pues son las unidades de presión. Y con esto pues hemos concluido el análisis de este problema. Espero que sea de tu utilidad, y si tienes alguna duda pues lo puedes exponer en la siguiente sesión. Gracias, hasta la próxima.